Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. En la Biblia dice qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, y hoy es un día de alegría. Hoy es un día para alabar al Señor. Hoy es un día para ponernos delante de Él. Este tiempo es para preparar nuestro corazón para recibir su palabra. Entonces yo les pido que por favor nos dispongamos. Vamos a orar para iniciar. Señor, yo te doy gracias por este día. Señor, gracias por permitirnos una vez más el privilegio de estar aquí en congregación, en tu presencia, Señor, para alabarte, para adorarte, para, Señor, declararte nuestro amor, para reconocer tus maravillas, Señor, para darte gracias, Señor, por el respaldo que hemos tenido de ti siempre, Señor, aún en medio de las pruebas y las dificultades que podamos estar enfrentando, Señor. Gracias porque en medio de todo tú has sido fiel y siempre serás fiel, Señor. Gracias, Señor, porque nunca tu mano ha sido corta para bendecirnos, Señor, y siempre has estado ahí, Señor. Yo te pido que nos tomes, Señor, que este tiempo sea un tiempo dirigido por ti, Señor, y que nuestros corazones, Señor, se eleven y se preparen, Señor, para estar en tu presencia siempre, Señor. Ahora que lo podemos hacer todos juntos, que tenemos este privilegio nuevamente de estar aquí, Señor, yo te pido que lo valoremos, Señor, y que lo hagamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús, amén. En la Biblia dice que todo lo que respire alabe al Señor. Entonces vamos a alabar al Señor porque estamos aquí, porque tenemos otra oportunidad de un día más para alabar a Dios y de respirar y de estar vivos.
este tiempo, Señor. Tú eres santo, increíble, misericordioso, Señor. Y hoy venimos aquí a declarar que tú eres el único Dios, el único Salvador, Señor. Y levantamos nuestra alabanza a ti, Señor, como ofrenda grata, Señor. Seguimos en tu presencia alabándote y adorándote, Señor. deleites estar en la presencia del Señor. Así que vamos a seguir todos con toda la energía alabando al Señor. Dispongamos nuestros corazones, démosle gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Tomemos este tiempo para orar por las peticiones de pronto que tengamos, este tiempo para poner delante del Señor todas esas cosas que queremos que Él de pronto tome control. Y en este momento, este es el momento para que derramemos nuestro corazón en la presencia del Señor.
su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Jesús. Tierra Le canta, alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú. Señor, no hay otro Dios como tú, no hay otro Dios que haga las maravillas que tú haces, Señor, no hay otro Dios que nos respalde como tú lo haces, no hay otro Dios que, Señor, se ponga la camiseta por nosotros, no hay otro como tú, Señor, tú eres todopoderoso, tú eres digno de ser alabado, Señor, y estamos aquí para hacerlo, Señor, estamos aquí para meternos en tu presencia, Señor, para decir que tú eres nuestro buen pastor, que eres el único, Señor, que andemos por valle de sombra, de muerte, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Y aún nuestros triunfos, nuestros logros, Señor, te los debemos a ti, Señor. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor,
y quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor y quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Rendimos a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Eres nuestro pastor. Oh, Señor, me rindo. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Por tu sacrificio en la cruz, Señor, tenemos salvación, Señor. Y solo tú, Señor, tienes el poder de cambiar vidas, de restaurar, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar.
Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció y en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Y Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Y Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener juntos, Señor, en congregación. Prepara nuestros corazones, Padre, para la palabra que tienes tú hoy para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cierto? Bienvenidos, bienvenidas. Y verdad, estamos ya los domingos otra vez presencialmente en nuestra reunión. Le estamos invitando y convocando a todos los que el sábado no pueden, a las 5 de la tarde, los esperamos siempre el domingo. El domingo estamos a las 10 de la mañana, siempre en este lugar. Entonces tenemos nuestros anuncios para que, si en la semana hay oportunidad, usted nos acompañe en las diferentes actividades. Tenemos los tiempos de oración en la mañana de 6 a 6 y media. Los tiempos de oración todas las mañanas de 6 a 6 y media, mientras no sea festivo. Es un tiempo de oración de intercesión por el país, por la iglesia en general y por las necesidades en particular. Los días martes tenemos, junto con la intercesión, el ayuno. Entonces, todos los martes nos reunimos a las 12 del día, hacemos virtual y presencial, y en la tarde, a las 6 de la tarde, hacemos virtual. El día miércoles, todos los miércoles es academia. Estamos formando los líderes, entonces los miércoles es de estudio, es de academia. Los días sábados tenemos reunión de vida estudiantil a las 3:30, los jóvenes estudiantes están a las 3:30, y luego a las 5 estamos los adultos y están simultáneamente los niños en el Arca de Noé. Eso es el día sábado. Ustedes saben que el Arca de Noé comienza la próxima semana, el próximo fin de semana, comienzan las Olimpiadas, las 20ª Olimpiadas que tenemos de GRL en el movimiento de Arca. Va todo el mes de septiembre, la primera semana de octubre hacemos graduación. Este año también estamos planeando que tengamos la oportunidad de hacer un campamento con los niños fuera de la ciudad. Tenemos la reunión familiar, entonces recuerden siempre los sábados y domingos, sábados a las 5, domingos a las 10, lo estamos haciendo presencial y también estamos haciéndolo de una vez virtual. Igualmente tenemos entre semana reuniones de grupos célula, grupos pequeños por movimientos, mujeres, hombres, parejas, jóvenes, profesionales. Estamos haciendo reunión de células todos los días, entonces si usted quiere involucrarse en un proceso de crecimiento, nos avisa y le involucramos en una célula. Igualmente tenemos en octubre el movimiento
de profesionales solteros, Congreso Nacional en Medellín, del 15 al 17 de octubre para todos los solteros profesionales. Tenemos ese congreso y les estamos invitando. Ya se pasaron las 2 primeras fechas de rebajas, ahora ya no, todavía nos queda el 31 de agosto, está 300 y a partir del 1 de septiembre 320. Así que les estamos invitando a todas y cada una de estas diferentes actividades para que nos acompañen. ¿Está bien? ¿Qué tema estamos trabajando este mes? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿En qué pasaje está eso? 5 puntos al que me diga en qué pasaje está. Salmo 46, versículo 1. Salmo 46, 1. Allí estamos desde comenzamos este mes con este énfasis de Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Allí agrega diciendo es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estamos pensando que no son tiempos fáciles y que obviamente tenemos que estar preparados para lo que viene. Que de pronto sea más complejo, más difícil. Todos estamos viendo que hay situaciones alrededor, tanto en el país como en el mundo, que no son fáciles, que no nos muestran un panorama como quisiéramos que fuera, tranquilo, seguro, confiado. Hay incertidumbre, hay temores, hay miedos. Por eso tenemos que afianzarnos mucho más en el Señor. Por eso Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y siempre será auxilio en tiempo de tribulación. Muy bien, hoy vamos a estudiar otro salmo. Entonces, ¿a dónde nos remitimos cuando vamos a estudiar los salmos? Normalmente al libro de los salmos, pero hoy no nos vamos a ir al libro de los salmos. Entonces, tome su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 22. El libro de Samuel, obviamente su autor es Samuel, aquel hombre que Dios dirigió como profeta durante esos primeros años de gobierno del reinado de Israel. Samuel ungió al primer rey de Israel, que fue Saúl. Samuel ungió al segundo rey de Israel, que fue David. Así que estamos hablando de un libro histórico en el Antiguo Testamento. Y usted me dirá, pero si vamos a hablar de un salmo, ¿por qué nos vamos a un libro histórico en el Antiguo Testamento? Es porque David, que es el autor de la mayoría de los salmos que consignaron en el libro de los salmos, en el capítulo 20, 21, se está hablando de los últimos años de David. Y vamos a ver el contexto de este salmo, que si usted quiere revisarlo y compararlo, es igual al Salmo 18. O sea, lo que vamos a leer en 2 de Samuel 22 corresponde al Salmo 18. Normalmente todos los 150 salmos fueron compuestos en algún momento de la vida de los autores. Como digo, el mayor de ellos, David. Fue seguramente por alguna circunstancia, inspirado en alguna situación, algo que estaba viviendo, algo que estaba atravesando, y él escribía estas composiciones que luego se cantaban en Israel. Los salmos siempre fueron canciones. Pero es bueno saber en qué momento específico pudo haber compuesto estos salmos, porque si entendemos el momento que vivía, si entendemos el contexto histórico que tenía, pues nos queda mucho más fácil entender por qué escribió lo que escribió. Entonces, para este específico Salmo 18 vamos a ir a 2 de Samuel 22. Y si usted mira en el versículo 1 dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico. Mire que ese capítulo se refiere a algo que David cantó al Señor. Entonces, como es un cántico, es un salmo, solo que está en esa porción del libro de Samuel. Entonces, habló aquel día este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces, el momento en que se escribe este salmo, por lo que el mismo salmista escribe, dice, en el tiempo en que Dios lo había librado de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Posiblemente algunos dicen que pudo haber sido comenzando la vida de David cuando Saúl lo perseguía, cuando el rey Saúl, sintiéndose amenazado, porque Dios estaba bendiciendo mucho a David, y de pronto David lo iba a desplazar, sintiéndose amenazado, Saúl empezó a perseguir a David. Si se deshacía de David, pues obviamente no tendría competencia en su reinado. Pudo haber sido en esa época donde Dios guardó a David, donde Dios no permitió que Saúl alcanzara a David porque estuvo cazándolo, estuvo persiguiéndolo, entonces que David compuso este salmo. Pero cuando dice de todos sus enemigos y de Saúl,
no solamente habla de la persecución que tuvo de Saúl, sino de también otros enemigos alrededor. Entonces, normalmente, si usted mira en Samuel, ese capítulo 22 corresponde ya al final de la vida de David. Entonces, el contexto de tiempo más acertado dentro de las posibilidades, porque como no fuimos testigos presenciales, no podemos asegurar que fue así, pero dentro de lo que se describe, lo más seguro es que haya sido al final de su vida, cuando ya David estaba terminando su reinado. Ustedes saben que David mató a Goliat a los 17 años. Más o menos a los 30 años comenzó a reinar en Israel y terminó a los 70 años, reinó 40 años. Así que estamos hablando de un hombre posiblemente por ahí de 67, 68 años. Está próximo ya a terminar su ministerio terrenal. Ese es el tiempo en que David escribe este salmo. Ahora, son sus últimas palabras. De pronto lo que está haciendo es resumiendo todo lo que ha sido su experiencia de vida hasta ese momento. Claro, como son las últimas palabras, pues tiene uno la posibilidad de hacer un balance de lo que ha sido la vida. David dice que Dios lo había librado de todos sus enemigos y aún de Saúl. Entonces es más bien un cántico de gratitud, un cántico donde Dios recibe el reconocimiento por haber guardado a David durante todos esos años de su vida. Perfectamente David, autor del Salmo 46, podía decir que Dios había sido su amparo y su fortaleza, y que efectivamente Dios lo acompañó durante todo el transcurrir de su vida. Muy bien, ¿quiénes fueron los enemigos de David? Pues no podemos mencionar uno a uno los enemigos, pero más o menos en lo que leemos en ese libro de Samuel, en el libro de los Reyes, en el libro de las Crónicas, podemos nosotros sacar algunos de esos enemigos que fueron identificados con respecto a David. ¿Quién fue el primer enemigo que tuvo David? ¿Se acuerdan ustedes? Goliat fue uno muy conocido. Goliat lo enfrentó a los 17 años. Entonces ahí es cuando uno dice, comienza la vida de David con problemas, porque Israel estaba siendo acosado por el ejército filisteo y entre ellos un gigante casi de 3 metros, dice Goliat. Y ese día David enfrentó a Goliat y lo derrotó. Ese fue uno de sus primeros enemigos, pero no fue el primero. Antes de Goliat tuvo otros enemigos. ¿Quiénes fueron? Pues, ¿quiénes? Los hermanos, no sé si de pronto hubiese tenido problemas. Bueno, todos tenemos problemas con los hermanos. A lo mejor tuvo algunos problemas con sus hermanos. Pero recuerden que David era un pastor de ovejas. Y cuando enfrentó a Goliat, ¿qué fue lo que él dijo? Que él ya había enfrentado osos y leones. Así que David, de alguna manera, en esos primeros años de su vida, guardando las ovejas de su familia, tuvo que haber enfrentado osos y leones, porque no vino a chicanear David diciendo, no, es que yo me he enfrentado con osos y leones. Imagínese un joven de 17 años diciéndole a uno que ha batallado con osos y leones para defender las ovejas. Seguramente nadie se lo iba a creer, pero era cierto. Porque en la vida de David, desde el comienzo, Dios estaba preparándolo. Una de las cosas que uno tiene que entender es que toda circunstancia en la vida es preparación. ¿Preparación para qué? Para lo que aún no ha vivido uno. Por eso ustedes miran, uno más o menos pasa 15 años en el colegio, normalmente hasta el bachillerato, estudiando. Luego una carrera de 5 años. Luego una especialización, si no tiene otra, por lo menos de 2 o 3 años. Así que uno más o menos a los 25 años se supone que está preparado. Todos esos 25 años han sido preparándose para empezar a vivir una vida productiva. Y más o menos se va hasta los 60, 65 años, a los 65 años se pensiona, termina la etapa productiva y comienza uno a disfrutar. Vaya a ver si uno llega a los 65 años, ¿cierto? O sea que muchas veces nos preparamos, producimos y cuando llega el momento de disfrutar a lo mejor ya no podemos. Entonces por eso es bueno que uno en la vida se vaya preparando, que uno en la vida vaya disfrutando lo que va Dios dándole y que efectivamente al llegar, si tenemos una larga vida, pues podamos celebrar con el Señor eso. Entonces decíamos los osos, los leones, Goliat. ¿Quién más tuvo como enemigo? Saúl. Saúl lo persiguió, pues David no tuvo nada que ver con Saúl con respecto a amenazarlo, pero Saúl lo vio así y lo persiguió. Los filisteos, ¿recuerdan? Los filisteos siempre estuvieron ahí encima, nunca dejaron de acosar. Pero también David tuvo problemas con sus hijos. Uno de ellos, Absalón,
le dio golpe de estado. Y Absalón se hizo rey en Jerusalén y a David le tocó irse a una ciudad llamada Hebrón durante 7 años. Y la gente le decía a David, oiga, ¿y usted por qué siendo el papá no va y enfrenta a su hijo y lo saca? Porque usted es el rey que Dios ungió. Pero David había aprendido siempre a esperar en Dios porque Dios era su amparo y Dios era su fortaleza y Dios era su refugio y Dios era su auxilio en tiempos de tribulación. Así que Dios esperó hasta que se encargara él mismo de colocar a Absalón en su lugar. Pero nunca Dios permitió o vio que David tomara justicia por su propia mano. Y así podemos hablar. Miren, en el capítulo anterior de ese Samuel 22, en el capítulo 21, se habla de 4 últimas guerras que tuvo el pueblo de Israel en la época de David. Y miren tan interesante, esas últimas 4 guerras fueron contra filisteos. Y quienes dirigían a los filisteos en esa época fueron los descendientes de Goliat. Si usted lee bien detenidamente, ojalá esta tarde de pronto le eche una repasadita a los 2 capítulos anteriores, usted encuentra que cada vez que los filisteos salieron en esas últimas incursiones contra Israel, quien los dirigía era un descendiente de Goliat, un gigante como había sido Goliat, posiblemente hijo de Goliat. Recuerdan que cuando David enfrentó a Goliat, echó 5 piedras en su zurrón. ¿Por qué echó 5 piedras en su zurrón? Entonces algunos dicen, no, porque si fallaba con la primera, la segunda. Y si le fallaba la segunda, la tercera. Y como no hay quinta mala, entonces hasta la quinta se podía ir. Pero ¿saben qué? David, la primera piedra que utilizó, la colocó en el lugar certero contra Goliat. Y si de alguna manera los 4 hijos restantes de Goliat se iban a levantar, tenía para cada uno su porción. O sea que David de alguna manera estaba preparado para enfrentar no solo a Goliat, sino posiblemente a los 4 hijos que finalmente en Israel tuvieron que enfrentar. Ahora, en una de esas batallas de Israel contra los filisteos, dice que David fue, porque ya era un hombre de edad avanzada, ya no tenía la misma agilidad, fue emboscado por los filisteos y casi que uno de los hijos de Goliat lo mata. Entonces ahí tuvieron que intervenir rápidamente sus fuerzas, las fuerzas especiales de David, Abisai, que era uno de sus generales, y lo libró de la mano de ese filisteo. Pero esa fue la última vez que David salió a una batalla. Nunca más, los hombres le dijeron, nunca más vas a salir a pelear, ya no estás en condiciones. A veces uno no quiere aceptar la realidad de la vida, uno no está en las mismas condiciones de hace 30 o 40 años. Y uno tiene que aprender a vivir esa realidad. Ya a David le dijeron, hágase a un lado y déjenos a nosotros pelear. Esas últimas batallas las peleó el pueblo de Israel sin David en campo de batalla. Pero siempre las victorias fueron de David, que era el general. Muy bien, con toda esa característica, la pregunta es, ¿cuántas dificultades no tuvo David en toda su vida? Aún al final tenía todavía dificultades con los filisteos. Pero la Biblia dice allí en ese versículo 1 que ese cántico fue compuesto cuando Dios lo libró de todos sus enemigos. O sea que Dios nunca desamparó a David en todo ese recorrido de su vida y con todas las dificultades que tuvo. La pregunta que nos podemos hacer, y seguramente tenemos también la respuesta, es ¿qué pudo haber experimentado David cuando toda su vida siempre estuvo enmarcada en situaciones difíciles, siempre estuvo enmarcada en situaciones conflictivas? Siempre tuvo algún enemigo que enfrentar, siempre tuvo una situación adversa que resolver. ¿Qué habría sentido David? Bueno, no es difícil porque nosotros hemos atravesado de pronto situaciones difíciles. Hemos atravesado circunstancias dolorosas y sabemos lo que eso significa. Pero preguntémosle a él mismo qué sentía. Por favor, ahí en el 2 de Samuel, capítulo 22, mire el versículo 5. Dice, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. En el 6 dice, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Entonces ahí podemos describir algunos elementos. David estuvo atemorizado. El temor es algo que David experimentó. A veces nosotros no quisiéramos sentir temor o no tener miedo. Y resulta que esa es una emoción muy particular y que normalmente todos la vivimos. Todos los seres humanos vivimos el temor. Y no es que sea malo, el temor es bueno, porque el temor de alguna manera nos permite ser precavidos ante situaciones de riesgo y peligro. Cuando uno ve una situación que puede ser peligrosa, normalmente experimenta temor y el temor nos lleva a ser prudentes.
Entonces, cuando yo veo que de pronto viene un vehículo a gran velocidad y viene de pronto muy descontrolado, yo lo que hago es que me aparto porque tengo temor de que de pronto me atropelle. Bueno, aquí está Rosalvita, así le sucedió ¿a quién? A Dianita hace como 3 días, 4 días, ¿no? Esta semana, el jueves, que Dianita estaba por allá viviendo ¿en dónde? En Nashville. Y salió y iba caminando y de pronto una señora al dar una curva no se dio cuenta, pues Dianita no es tan grande tampoco, entonces no la vio y la golpeó. A Dios gracias, no fue una atropellada a larga velocidad, alta velocidad, sino simplemente volteando la golpeó y obviamente cayó a tierra. Eso puede suceder, eso puede pasar. El problema muchas veces con eso es que nos genera un temor que es normal y natural, pero que no puede paralizar. ¿Qué estaba pensando Dianita los días siguientes? Uy, yo no quiero volver a salir a la calle, ¿cierto? Era lo que sentía. Porque a uno cuando le pasa, realmente uno dice, no quiero más de eso. No sé si usted conduce vehículos, si alguna vez se ha estrellado. Después de estrellarse uno no quiere volver a manejar. ¿Por qué? Porque hay situaciones que lo atemorizan, pero también lo atan. Mire cómo dice él, ligaduras me rodearon, lazos de muerte. O sea que de alguna manera David no solamente tuvo temor, sino que muchas veces se sintió paralizado, atado, limitado. Y eso es también natural. Sería peligroso que usted no sintiera estas cosas. ¿Por qué? Porque entonces no tendría ninguna prudencia y podría entrar en situaciones de alto riesgo y sufrir consecuencias. Pero David dice que todo eso había vivido, todo eso había sentido, pero nunca se atascó en ninguna de esas situaciones emocionales. A veces uno sufre y se queda atascado en la situación del sufrimiento. Quiero decir, a veces hay gente que se le muere un ser querido muy cercano, obviamente doloroso tiene que ser. La ausencia en esos primeros tiempos es muy crítica, es muy difícil manejar, pero cuando va pasando el tiempo uno va recuperándose, va levantándose nuevamente. El problema es cuando nos quedamos atascados allí. Y usted ha escuchado gente que dice, no, es que hasta ahí llegó mi vida. Mi vida, se murió esa persona y se acabó mi vida. Eso no es cierto, su vida continúa, solo que usted emocionalmente se quedó atorado en esa situación. Y es muy fácil en la vida. Ante situaciones de riesgo y peligro que hemos vivido, ante situaciones en las que hemos perdido, nos podemos sentir atorados emocionalmente. Hay personas que de pronto ensayaron un negocio, el negocio no resultó bien, tuvo una pérdida de la inversión que hizo y dice, yo no sirvo para eso y nunca más me voy a meter en los negocios. Bueno, puede que no sea necesariamente lo suyo, pero muchas veces es que uno aprende también de las equivocaciones y de los errores. La gente siempre juega a ganar, la gente nunca juega a perder. Y no estoy diciendo que entonces uno se prepare para vivir perdiendo. Lo que estoy diciendo es que uno no solamente debe estar preparado para ganar, sino también tiene que estar preparado para cuando pierda poder superar a nuestros hijos. Por ese gran amor que les tenemos, nosotros no queremos que sufran absolutamente nada. Y entonces le resolvemos en la vida todos los problemas a nuestros hijos. Siempre que tienen dificultades, nosotros salimos por ellos, nosotros resolvemos el problema y van creciendo y ellos seguirán teniendo problemas. El problema fundamental de ellos es que no aprendieron a resolver sus propios problemas. Y entonces cuando ya no están los papás es que empiezan a tener crisis porque no saben cómo resolver las crisis. Porque como nunca les permitieron resolverlas, siempre se las resolvieron, llega el momento en que se sienten inseguros, se sienten faltos de capacidad, se sienten inadecuados y finalmente fracasan en la vida. ¿Por qué? No porque las situaciones fueran más grandes, sino porque no estaban preparados para resolver. Entonces David está diciendo todo lo que pasó, pero no se quedó ahí. Enfrentó a Goliat, luego enfrenta a Saúl, luego enfrenta a los filisteos, siempre estaba enfrentando a alguien más. Y todo eso le llevó a prepararse para al final de su vida ser un campeón. Dios lo libró de todos sus enemigos. Si lo libró de sus enemigos, o dígalo así, de sus contrincantes, entonces David fue un campeón. No solamente con Goliat, sino toda su vida. Pero no fue fácil el camino. Y esto es algo que nosotros tenemos que revisar, porque a veces emocionalmente nos hemos quedado estancados, nos hemos quedado en una situación difícil. Hay personas que han tenido relacionamientos difíciles de pronto con sus padres, con
uno de sus hermanos, con familiares, con amigos, y se quedaron ahí estancados. Es bueno hacerse la pregunta, ¿usted tiene algo que resolver con alguien todavía? Y no de esta semana. Bueno, puede ser que esta semana usted tuvo un disgusto con alguien y no se hablaron más durante la semana y usted sabe que esa situación todavía está ahí, que tiene que resolverla. Resuélvala. Pero es que el problema es que a veces llevamos años con una situación como estas y sabemos que tenemos que resolverla, pero no lo hacemos. Esta semana estuve con una persona comiendo que me invitó y estuvimos hablando y me hablaba de su separación. Y una de las cosas que me decía, apenas lleva casi 2 años de separado, me decía es que yo nunca vuelvo con esa persona. Aunque no dejo de ser atento porque de todas maneras es la mamá de mi hija. Entonces el día del cumpleaños yo le llevo un detalle y cuando me dice gracias, eres muy amable, digo no, no soy amable. Esto lo hago por tu hija para que te honre siempre. Imagínese esa forma de darle un regalo a uno a una persona. Que no lo hago por usted, sino lo hago por mi hija para que te honre. Si no sana esa situación en su vida, se va a quedar atascado emocionalmente. Y cuando uno emocionalmente no resuelve los problemas, se debilita, se desalienta, se drena, empieza a decaer. Por eso mucha gente anda complicada en la vida. No por las crisis que vivimos, todos las tenemos, sino por la forma en que resolvemos las crisis. Y David aprendió a resolverlas, pequeñas y grandes. Él no tenía reparo, todas las situaciones difíciles que vinieron siempre las resolvió de una u otra manera. Con el caso de su hijo, que era el más cercano a sus emociones, su propio hijo, que le da golpe de estado, y le están diciendo vaya y acabe con Absalón, porque es un rebelde contra el papá y contra el rey de la nación. Y David dice, no, déjenlo, que Dios haga lo que él quiere hacer. Y durante esos 7 años David estuvo esperando que Dios actuara. Lo resolvió. No actuó como le pidieron, ni guardó resentimiento, ni cuando Absalón murió, David lo celebró. Por el contrario, lloró la muerte de su hijo. ¿Por qué? Porque David sabía manejar sus emociones en medio de las situaciones. ¿Pero qué experimentó? Decíamos allí, temor, lazos de muerte me han rodeado, situaciones limitantes, pero aprendió a resolverlas. ¿Cómo las resolvió? Versículo número 7. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Así es que David reaccionaba. Cuando había crisis, cuando había problemas, ¿qué hacía él? En mi angustia yo busqué al Señor. En mi dificultad yo clamé al Señor, y Él me escuchó desde su santo templo. Nosotros, desafortunadamente, los cristianos hemos tenido una equivocación doctrinal. Y muchas veces se dice, no, es que usted para relacionarse con Dios tiene que estar bien. ¿Cómo va a estar mal para relacionarse con Dios? Entonces, normalmente uno tiene crisis y problemas y dice, bueno, voy a resolverlo y después sí me conecto con Dios. Yo he escuchado personas que me dicen, mire, yo tengo unos problemas en mi vida, voy a resolverlos y después sí voy a buscar a Dios. Eso es errado y equivocado. Esa es la peor mentira que el diablo le puede meter a uno. Cuando estoy en angustia es que tengo que clamar. Cuando estoy en dificultad es que tengo que buscar. Porque si usted resuelve sus problemas, entonces ¿para qué necesita Dios? Usted puede vivir su vida y eso es lo que mucha gente hace. Es que yo vivo mi vida y yo resuelvo mis problemas. Yo no necesito de Dios. Bueno, está bien. Esa es su manera de ver las cosas. Pero cuando uno llega a situaciones que nos superan, situaciones que nos sobrepasan, uno tiene que buscar ayuda. Hace 8 días cuando hablábamos de la estadística de los jóvenes que tenían crisis de depresión, dice el 75% de los que estaban atravesando las crisis no estaban buscando ayuda, 75%. Uno tiene que buscar ayuda. Bueno, la primera ayuda que uno tiene que buscar es esta. En mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó. Ahora, también es bueno preguntarse, ¿y cómo lo buscó? Porque hay gente que busca a Dios. Usted va a una iglesia y aunque no haya misa o aunque no haya reunión, la gente va a una iglesia y se sienta porque tiene algo que resolver con Dios, pero muchas veces lo resolvemos ¿cómo? Reclamando, quejándonos, diciéndole que dónde está, que por qué lo ha abandonado, que por qué no ha actuado, que por qué permitió. Y empezamos en una situación con Dios más bien de confrontación contra Dios, de pleito con respecto a Dios, cuando Dios no ha tenido problema. El problema lo hemos tenido nosotros y muchas veces por nuestras propias decisiones.
Entonces uno tiene que buscar a Dios de la forma adecuada, de la forma correcta. Yo no puedo ir a buscar a Dios con queja, con lamento, con reclamos. ¿Qué dice David? En mi angustia yo busqué al Señor. ¿Cómo? Porque apenas estamos viendo lo que hizo, pero ¿cómo fue que lo hizo? Versículo número 2. Devuélvase en ese 2 de Samuel 22 al versículo 2. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Versículo 3, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. ¿Cómo oraba David a Dios? ¿Cómo invocaba David a Dios? ¿Cómo en sus tiempos de angustia venía ante el Señor? En lugar de venir a decir, se da cuenta con ese Absalón, hijo rebelde. No, él dice, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi libertador, tú eres mi escudo, tú eres mi lugar seguro, tú eres mi alto refugio. Eso era lo que David decía. ¿Y saben qué? Esa es la forma adecuada de resolver las situaciones difíciles. Porque cuando yo empiezo a hacer énfasis en las situaciones, lo que hago es aumentar desproporcionadamente la realidad de la situación. Cuando nosotros empezamos a hablar de nuestros miedos y temores, empieza a gigantarse dentro de nosotros la sensación de frustración, la sensación de enojo y la sensación obviamente de fracaso. Cuando yo empiezo a hablar de los problemas, y es lo que muchas veces uno dice, pero este se está ahogando en un vaso con agua. El problema no es tan grave, el problema se puede solucionar fácilmente, pero la persona se ha enfocado tanto en el problema que efectivamente se le volvió insalvable. Pero cuando uno empieza a enfocarse en el Señor y empieza a decir mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi escudo, mi fuerte, mi alto refugio, eres mi salvador. Cuando uno empieza a ver así a Dios, Dios empieza a tomar la dimensión que realmente tiene. Y cuando yo empiezo a ver a Dios como realmente es, obviamente mis problemas empiezan a bajar al nivel que le corresponde. Cuando yo veo solamente mis problemas y solamente veo a Dios de vez en cuando, obviamente el Dios que yo tengo es demasiado pequeño para los problemas grandes que manejo. Pero cuando yo empiezo a decir todo y cada una de estas cosas de Dios que decía David, inmediatamente el Dios que yo tengo recobra la dimensión que realmente tiene y mis problemas empiezan a bajar de dimensión. Su problema no es tan grande para Dios. Para usted de pronto sí. Para usted de pronto ya lo superó, ya la superó, ya usted no puede resolver ese problema, pero Dios sí. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a ver es a Dios y la dimensión de Dios en lugar de mi problema y sobredimensionarlo. Qué bueno que de alguna forma nosotros tengamos estos pasajes de la Biblia porque nos ayudan. Usted sabe que cuando hablamos, por ejemplo, de la santidad de Dios, Dios es santo. ¿Cuán santo es Dios? Es la pregunta. Nosotros inmediatamente hacemos un referente. ¿Qué conocemos que sea bueno, excelente o perfecto? Y entonces nosotros hacemos un paralelo porque tenemos que tener un punto de comparación. Cuando decimos que Dios es santo, perfecto, entonces inmediatamente buscamos algo que es perfecto. ¿Encuentra usted algo perfecto? ¿A su alrededor hay algo que puede usted decir es perfecto? No, se aproximan muchas cosas a ser muy buenas, pero no todo es perfecto. El único perfecto es Dios. Entonces, ¿sabe cómo se describe a Dios en santidad? Santo, santo, santo. Eso quiere decir que no podemos decir santo y ya lo describimos, sino que tenemos que decir que es santo, santo. Y como todavía no alcanzamos a llegar a la dimensión de la santidad, decimos santo, santo, santo. Esa es la razón de por qué 3 veces en la Biblia se repite acerca de Dios santo, santo, santo. Ahora, eso es solamente de la santidad, pero coja a Dios y póngale los atributos que David usó aquí. Fuerte, lugar seguro, roca firme, fortaleza, lugar alto. Y empieza a sumar. ¿Qué empieza a ver usted allí cuando está describiendo hacia Dios? Que Dios empieza a tomar una dimensión que realmente es la suya. Ahora, no quiero decir que con esto ya David lo definió todo, pero increíble que en 2 versículos de la Biblia haya tantos nombres que se le atribuyen a Dios. En 2 versículos. Porque eso era lo que tenía claro David. Cuando él enfrenta sus crisis, lo primero que él tiene claro es quién es el Dios en el que él ha confiado. El Dios que es su fortaleza y el Dios que es su amparo.
el Dios que es su pronto refugio, el Dios que es su pronto auxilio. Él sabe quién es. Ahora, esto no es solamente un concepto, esto no se trata de decir Dios es bueno, Dios es santo, Dios es fiel, Dios es justo. Eso lo decimos todos. Es la convicción que hay detrás de eso. ¿Cuál es el pronombre que utiliza cada vez que describe un atributo de Dios? El mí. Mírelo otra vez y verá. Mi roca, mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío. Siempre es en primera persona, porque esto no se trata de un ejercicio intelectual. Esto no se trata de saber quién es Dios, sino de experimentar a Dios de esa manera. Ahora, el conocimiento ayuda. Mire todo lo que nosotros hemos vivido porque estamos conociendo la Biblia. Y cada vez que nos metemos y estudiamos la Biblia y empezamos a sacar las riquezas del conocimiento de Dios que hay en su palabra, obviamente eso nos ayuda a que nuestra fe tenga un mayor fundamento y razón. Y eso nos permite vivir una vida más confiada. No es lo mismo una persona que no conoce a Dios, quiero decir, que nunca se ha relacionado con Dios, que una persona como usted o como yo, que tenemos algún tiempo de estar caminando con Dios. Entonces no podemos juzgar a una persona que apenas está empezando a una persona que lleva 5, 10, 15 años, porque ese tiene una relación de 15 años con Dios, lo ha ido conociendo cada vez más, su fe seguramente es más grande. Y lo que hay que hacer con las personas nuevas, usted sabe que lo que hay que hacer es edificarles, ayudarles a crecer, ayudarles a conocer a Dios, que conociendo a Dios, su fe pueda igualmente crecer. Ahora la pregunta entonces es, ¿qué tamaño tiene el Dios al que usted le clama, al que usted invoca? En mi angustia invoqué a Dios y Él me escuchó, dijo David. ¿Por qué? Porque es así como yo lo describo. Pero usted tiene esa misma seguridad y confianza, que usted clama a Dios y Dios le responde. Y con ese sentido que usted siente que efectivamente Dios resolvió su problema. Ahora, esto no fue una sola vez. Decimos, lo libró de todos sus enemigos. Yo me imagino a David enfrentando a Goliat, ¿cierto? Tuvo que haber orado, ¿no? Él no se fue de chacho del paseo diciendo, no, es que yo ya me las sé todas. No, sí, era un joven inexperto, armas nunca había manejado. Aún todo el armamento y todo el equipo que le dieron para poderlo enfrentar no le sirvió. Así que él tuvo que encomendarse a Dios, Señor, así que como con los osos y los leones, ayúdame en esta. Y efectivamente Dios fue fortaleza para él en sus tiempos de angustia. Y esa es su increíble historia. Es una de esas historias bien apasionantes que tiene la Biblia. Porque cada vez que uno ve a David, ve siempre la gracia de Dios sobre él, porque no era David mismo. Que a veces uno piensa que hay gente que nació espectacular, gente que nació dotada y que efectivamente son únicos en la vida. No, David nació como cualquiera de los otros 7 hermanos, siendo él el menor, y tenía una vida tan normal como sus hermanos la tuvieron. Solo que en un momento determinado él aprendió a conocer a ese Dios y a hacer ese Dios su escudo, su fortaleza, su auxilio, su pronto refugio, y empezó a descubrir ese Dios, y eso fue lo que lo llevó a lo que llegó a ser, como usted y yo. Ahora, cuando usted tiene un Dios así de grande, cuando usted ha caminado con el Señor y ha aprendido a descubrirlo tan grande como es, bueno, aproximarnos a descubrir tan grande como es, no le queda otra sino el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Invocaré a Jehová porque es digno de ser alabado. Yo invierto un poquito eso. Dios es digno de ser alabado. Por eso hay que invocarle. Por eso hay que invocarle. Cuando Él dice todo eso de Dios, pues lo normal es que lo alabe y le busque a Él para buscar su ayuda y refugio y seguridad. Entonces dice, digno de ser alabado e invocaré al Señor. Por eso a veces tenemos dificultad en la oración, porque nosotros decimos, ¿sí resolverá Dios estos problemas? En estos días alguien nos comentaba que fue a hacer una diligencia y bueno, normalmente esa diligencia toma un tiempo para resolverla, menos cuando uno no sabe lo que hay que hacer. Entonces lo que fue a buscar información y la persona que ese día le atendió tan bien, que no solamente le dio la información, sino que le resolvió el problema en un día. La persona empezó a decirle, mire, lo que usted tendría que hacer es esto y esto y esto y esto y esto, pero ¿sabe qué? Déjeme, yo termino de hacérselo aquí. Y se lo hizo. Él lo hizo ese día y al día siguiente ya tenía resuelto el problema. ¿Quién fue? ¿Por la carita bonita?
Es que Dios es un Dios poderoso, un Dios que hace cosas maravillosas. Lo que podemos nosotros pensar que puede tomar mucho tiempo, que de pronto tome mucho esfuerzo, mucho sacrificio, Dios lo puede resolver en un instante, porque para Él no es difícil. ¿Quiere ver cómo David lo veía? Miremos, por favor, versículo 8, versículo 9. Váyase hasta el versículo 16. Claro, los que tienen Biblia ahí, porque los otros los veo patinando por ahí en el cielo. Coja su celular o coja su Biblia y lea los versículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y es increíble lo que David dice. Ahora, yo no creo que David haya pasado por todo lo que él describe ahí. Que la tierra tembló, que los cielos se estremecieron, que de la nariz del Señor salió humo, de la boca salió fuego consumidor, que Dios descendió del cielo y cabalgó sobre un querubín, que voló sobre las alas del viento, que el resplandor de la presencia del Señor, dice el versículo 13, lo llenó todo, que su voz era como trueno en los cielos. En el versículo 15 dice que lanzó relámpagos, los destruyó, y el 16 concluye diciendo, y con torrentes de aguas me salvó. ¿Usted cree que David pasó por todo eso? Por algunas cosas sí, por algunas cosas. Por ejemplo, tomemos ese último 16, dice, en torrentes de aguas. Hay una historia de una de las batallas que David tuvo que enfrentar con uno de estos pueblos enemigos, y dice que cuando salieron a la batalla, este pueblo enemigo era mucho mayor y mejor equipado militarmente. Tenían ya carros tirados por caballo de hierro. El pueblo de Israel apenas tenían asadones, lanzas, hachas. Si usted lee el capítulo 21, ellos aún tenían que ir a donde los filisteos para que les afilaran sus instrumentos de agricultura. Ellos no tenían armas. Las únicas dos espadas que había en Israel eran la de Saúl y la de Jonatán. Pero los otros sí estaban equipados hasta los dientes. Y entonces un día salieron a la batalla y los miraron de lejos y vieron que venían esos carros con caballos. Ese ejército venía imparable. Y entonces le dijeron, Señor, aquí no hay nada que hacer. Este ejército nos va a pasar por encima. Y el Señor dijo, esperen que todavía no ha actuado. ¿Recuerdan ustedes cómo resolvió Dios ese problema de David ese día? De una manera muy sencilla, como dice ahí, con torrentes de agua. Llovió a cántaros, dice uno. Llovió de tal forma que el camino se empantanó, de tal forma que los carros en los que venía ese ejército quedaron allí, en medio del pantano, no podían avanzar. Y como estaban llenos de confusión, pues obviamente para Israel fue fácil llegar y derrotarlos. Entonces sí, con torrentes de agua Dios también ayuda. En otras oportunidades, y usted lo ha oído también a Juan Luis Guerra, ¿recuerdan? ¿Cómo se quita Juan Luis Guerra los enemigos de encima, dice de Dios? Que le manda avispas para que los piquen, ¿recuerdan? Y uno dice, no, ese Juan Luis Guerra lo que se inventa. No, no se lo inventó, en Deuteronomio está. Es una promesa de Dios para Israel. Y cuando tus enemigos vinieren contra ti y de pronto tú no puedas contra ellos, tranquilo que yo tengo un enjambre de avispas y que los van a hacer correr. Y efectivamente eso también pasó. O sea que ¿cómo acude Dios a socorrer a David? Con todas las de la ley. Comience con el versículo número 8. Dice, estremece los cielos y mueve la tierra. Esto es lo que está diciendo David es, si Dios tuviese que moverse cuando yo lo invoco para responder a una necesidad, Dios puede mover cielo y tierra, utilizar cualquier instrumento y venir y socorrerme. Y eso usted y yo tenemos que tenerlo claro. Dios lo que tenga que hacer lo hace si se trata de socorrerme. Uno a veces piensa que no, pero ¿cómo va a ser el Señor? Es que el Señor tendría que conocer a alguien en esa oficina para que, o tendría que tener una buena palanca para que. No, Dios no necesita eso, Dios es suficiente. Imagínense, usa a los ángeles para volar con ellos y en el viento viene corriendo sobre nuestras vidas. Ahora usted me dirá, eso es exagerado. Bueno, está bien, no importa, pero es que hay muchas formas en que Dios ha actuado soberanamente en nuestras vidas. Solo que el problema nuestro es que somos medio prepotentes y decimos, es que yo soy de buena suerte. Es que a mí me tenía que suceder eso porque yo soy buena persona. Es que normalmente yo siempre he ayudado y a mí me tienen que ayudar. Olvídese ese cuento. ¿Sabe por qué David decía que Dios lo había sacado de todas esas situaciones? Miren los versículos 17 en adelante.
Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, dice. En el 20 dice, y me sacó al lugar espacioso. Y vuelva hacia el 18. Me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Y en el 20 dice, me libró porque se agradó de mí. Y en el 18 también dice, porque eran más fuertes que yo y me asaltaron. En el 19 dice, en el día de mi debilidad. Lo que David está diciendo de todos estos enemigos de los que habló en el primer versículo, que Dios lo había librado de todos sus enemigos, todo esto fue una realidad para él. Pero ¿por qué lo libró Dios? ¿Por qué lo sacó adelante? ¿Por qué lo llevó al lugar espacioso? Porque dice en el versículo 20, porque se agradó de mí. ¿Usted cree que Dios se agrada de usted? Con los complejos de culpa que andamos, ¿cierto? Porque no fuimos buenos papás, porque no fuimos buenos estudiantes, porque no hemos sido los mejores esposos, porque siempre nosotros tenemos muchas cosas en las que hemos fallado, en las que no hemos sido perfectos. Por eso les decía que a veces nosotros nos educamos para tener éxito, para nunca fallar, para nunca cometer errores, y resulta que la vida está llena de eso. Hemos cometido errores, hemos manifestado nuestros defectos, la gente los conoce muy bien, y entonces cuando uno se acerca a Dios, uno dice, no, pero Dios, ¿qué se va a agradar de mí? Siendo como soy, habiendo hecho lo que hice, no habiendo cumplido con lo que debía, y entonces empezamos a vernos de la manera equivocada. ¿Sabe cómo nos debemos ver? Como la Biblia dice que a través de Cristo Dios nos ve. Nos hizo aceptos en el amado, dice en el libro de Efesios. Nos hizo aceptos, quiere decir que Dios nos acepta a través de Cristo Jesús. Así como viera Cristo, recuerdan en el bautismo de Jesús en el Jordán con Juan el Bautista, ¿qué fue lo que Dios dijo de Jesús? Este es mi Hijo amado, en él tengo toda mi complacencia. Eso dijo de Jesús. Ahora, si dice lo mismo acerca de nosotros, ¿qué diría de usted el Señor? Este es mi hijo, pero bueno. No, en él tengo todo mi agrado. Yo en él me agrado. ¿David fue bueno? Pregunte por el adulterio. Pregunte como autor intelectual de un asesinato. Pregunte como persona que falló en sus promesas con Jonatán cuando no cuidó de su familia. Pregunte por David de todos los errores que tuvo. No corrigió bien a sus hijos y por eso tuvo problemas en que sus hijos mataron. Uno se mató, un hijo suyo mató a un medio hermano suyo. Entonces, David no era perfecto. Entonces, ¿por qué viene a decir David aquí? Es que él se agradó de mí, por eso me levantó, por eso me sacó, por eso me llevó al lugar espacioso. No por David mismo, sino porque Dios se agradó de él. Y este es uno de los mejores ejemplos en la Biblia. Seguramente usted no ha cometido asesinato. David sí. Seguramente usted de pronto no ha cometido adulterio. David sí. Seguramente usted no ha visto que un hijo suyo mate a otro. El hijo suyo. David sí. Vio todas. Y con todo y eso Dios lo libraba cuando clamaba, porque se había agradado de él. Aunque sus enemigos fueran más fuertes, Dios nunca lo abandonó. Ahora, si lo hizo con él en esas características y condiciones, ¿lo podrá hacer con usted? ¿Qué le podrá reclamar Dios a usted? Como si no le reclama a David, sino dice, porque me agradó, yo lo voy a salvar. ¿Qué podría decir de cada uno de nosotros? Entonces, por eso viene que Dios es mi amparo y Dios es mi fortaleza. Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y esa es la confianza que David tenía. Mi Dios, mi escudo, mi fortaleza, mi lugar seguro. ¿Recuerdan todo lo que dijo en el versículo 2 y 3? Ese es un hombre que tiene una relación personal con Dios que no depende de él, sino depende de la gracia de Dios sobre su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos. Desafortunadamente siempre hemos vivido que tenemos que complacer, tenemos que de alguna manera corresponder, agradar para poder ser aceptados. Y con el Señor no es así. Él nos acepta en Cristo Jesús. El día que nosotros recibimos a Jesús, inmediatamente nos hizo miembros de su familia. Primer paso fundamental. Usted no es cualquier persona, usted es un hijo o una hija de Dios el día que recibió a Cristo. Eso lo dice Juan capítulo 1. Y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Inmediatamente. Ahora, como hijos suyos, de ahí en adelante viene todo su cuidado.
Entonces, aquí es donde nosotros cuando hablamos del futuro, tenemos que hablar del futuro de una forma diferente. La gente lo ve con incertidumbre, con inseguridad, con temor. No, yo sé que el Señor va a descender, me va a sacar, el Señor me va a librar, el Señor me va a llevar al lugar espacioso y no importa cuán grande sea el problema, el Señor lo va a resolver porque me puede superar a mí, pero nunca lo va a superar a Él. Por eso la conclusión es en el versículo 19 dice, mas Jehová fue ¿qué? Mi apoyo. Jehová fue mi apoyo. ¿En quién se apoya usted? No sé si usted haya pasado por una experiencia como esa, ¿no? Me sacó de las muchas aguas. Yo les contaba ayer a los asistentes de ayer que he vivido la experiencia de estar ahogándose. No sé si usted la haya vivido. En una oportunidad, estando en misión, nos fuimos con unos jóvenes de una iglesia a un retiro y nos metimos a un río y el río tenía una corriente que no habíamos calculado y se llevó a uno de los jóvenes, una gordita, peor. Y entonces la gran responsabilidad de uno que no podemos dejar que se ahogue porque ¿cómo vamos a responder después? Entonces, tírese y trate de ayudarle a salir. No soy un excelente nadador, me defiendo, estilo piedra. Y trate de sacar la gordita y que la cogieran y la corriente nos arrastraba. Lo único que yo quería era que la cogieran y la sacaran, no importaba nada más. Que uno se muera, pues ya uno la tenía garantizada y no había problema con los demás, pero que se nos fuera a morir uno por allá. Y efectivamente la alcanzaron a recuperar. Cuando ya la recuperaron, yo estaba sin fuerza y ya corriente abajo. Sí, claro, todo lo que usted sabe que uno piensa, ¿no? La familia, lo que hizo, lo que no hizo, lo que quedó. Yo ya me estaba despidiendo, me he dicho, más bien le estaba diciendo, ya nos vamos a ver pronto, Señor. Y de pronto la corriente misma me sacó y me puso en la orilla. Bueno, no la corriente misma, sino que de alguna manera me sacó de las muchas aguas al lugar espacioso. Y yo sentí literalmente así, cuando ya me di cuenta, yo estaba ya sobre la tierra. Ese día yo experimenté que Dios también lo libra a uno. Dios es, ¿cómo se llama? Piscinero, salvavidas, ¿no? También sabe nadar y lo saca a uno al lugar espacioso. No importa en qué situación nos encontremos, si Él es mi apoyo, Él nos saca. Cuando usted está ahogando, ¿qué piensa? A ver de dónde se coge, a ver si puedo tocar piso y que va. Uno no tiene de dónde cogerse. Lo único es que el Señor es el apoyo de uno. Y así en la vida uno muchas veces se siente. Ya hemos dicho cómo se sintió David, pero de todas ellas Dios lo libró. ¿Cómo comienza el Salmo en el segundo libro de Samuel? Que Dios lo había librado de todos sus enemigos, incluyendo a Saúl. Bueno, este pasaje es demasiado largo y no lo vamos a terminar hoy. Lo vamos a terminar de hoy en 8 días. Si usted quiere saber qué pasó con esa película, se la dejo hasta ahí. Pero concluyamos algunas cosas importantes para hoy. Primero, no espere hasta que usted esté terminando su vida para celebrar y alegrarse. No espere eso. David estaba muriéndose ya. Era el último estadio de su vida. Y empezó a recordar todo lo que Dios había hecho y dijo, Dios me libró de todos mis enemigos, incluyendo a Saúl. Y canta al Señor este cántico. No espere eso, porque no sé si este sea mi último día. Si usted llega a una larga edad, hoy día tenemos personas entre nosotros de mucha edad. Bueno, Yolandita, ¿recuerdan? Se murió 92 años. Estuve visitando a Herminia, la mamá de Herminia, 95 años. Tenemos a Salomón Gómez, hospitalizado, intubado con 93 años. Pues obviamente una larga vida permite una satisfacción de muchas cosas que hemos vivido. Con doña Herminia, con la que pudimos hablar esta semana, ella perdió su ojo izquierdo y ya su ojo derecho está mermado en visión, o sea, ella no distingue. Pero hablándonos de su vida, a mí me gusta siempre torear la lengua de los mayores, porque salen unas historias de vida impresionantes. Y ella me decía, la vida fue difícil, la vida fue complicada, nos tocó esto, nos tocó aquello, pero al final decía, pero mi vida fue buena. Miren mi familia, y entonces nos empezó a hacer el recorrido por su apartamento donde tiene todas las fotos de toda su familia, hijos, nueras, yernos, nietos, bisnietos.
¿Y sabe qué es lo interesante? Que cuando llegábamos a una foto decía, esa foto es de no sé dónde y está fulano de tal y fulano, y uno le preguntaba, y este que está de este lado que tiene un uniforme, ¿quién es? Ese fulano de tal. Y no los puede ver, pero tiene aquí grabada su familia como una de sus grandes satisfacciones de vida. No está pensando en que no puede ver, está pudiendo usar su imaginación para ver lo que sus ojos ya no le permiten. Otro estaría quejándose, otro estaría lamentándose, pero está contenta y en cualquier momento, ya sabe que en cualquier momento el Señor viene. Están disparando por ahí cerca de esa edad. Quiero decir, 92, 93, 95 años, pero ¿quién le garantiza a usted que llegue a esa edad? Yo apenas con 35. Con 35 años que me quedan por vivir o no. Más o menos yo calculo que sean 35 años lo que me falta. Si pudiese llegar a los 90. Pero si tuviésemos esa edad, tendríamos que hacer como David, ¿no? Mi roca, mi fortaleza, mi castillo, mi refugio. El Señor me libró de todas las situaciones en la vida. Tengo que cantarle a Él. Pero ¿por qué esperar hasta los 95? ¿Por qué no hacerlo de una vez? ¿Por qué no celebrar cada día? ¿Usted celebró esta semana que terminó? ¿Usted le dio gracias a Dios por lo que pudo hacer esta semana? ¿Le agradeció a Dios por todo lo bueno que resultó esta semana? ¿Encomendó a Dios todas aquellas cosas que quedaron pendientes para resolver después? Celébrelo. Cada día que usted viva, celebre como si fuese el último día. Y dé gracias a Dios, porque si algo tenemos es que somos tremendamente bendecidos. Segundo, no importa lo que haya sucedido, ni importa tampoco cómo se haya sentido. No importa lo que haya sucedido ni cómo se ha sentido. Tenemos entre nosotros familias que han perdido seres queridos. Está la familia también de Gracielita, que falleció su esposo, también por el estilo, 92 años, hace 3 semanas. Ellos están pasando por el dolor de la pérdida, están pasando por las emociones afectadas, el vacío, la ausencia, todo eso es cierto. Pero no importa lo que haya sucedido o lo que hayamos sentido, declaremos lo que dicen esos versículos 2 y 3. Dios es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi escudo. Él es el fuerte, mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, en Él confiaré. No se quede atorado emocionalmente, no se quede atorada emocionalmente. Vívalo. Claro que hay que llorar, llore. Que hay que recordar, recuerde. Que hay que de alguna manera tener la nostalgia de la ausencia, téngala, pero no se quede ahí. En medio de eso, diga, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi libertador, tú eres mi lugar seguro, tú eres mi alto refugio. Diga también eso y verá que sus emociones empiezan a gestionarse, no a atorarse. Si usted se enfoca en el problema se sobredimensiona. Si usted se enfoca en la sobredimensión que Dios tiene, su problema tiende a tener el tamaño que es. Son problemas, pero fácil de resolver para el que tiene el poder para hacerlo. Y aún tiene que mover cielo y tierra para hacerlo, lo hará. Recuerde lo que dijo David. Si tiene que echar humo por la nariz, como lo expresó él en su forma, si Dios se pone bravo y echa humo por la nariz, ¿recuerdan las películas de cómics? Cuando se ponen bravos, echan humo por la nariz. Dice, cuando el Señor vea una situación que es injusta contra usted y se ponga bravo y eche humo por la nariz, seguramente va a actuar y lo va a sacar de ahí. Eso usted tiene que saberlo. Dios va a hacer lo que sea necesario para sacarle a usted. Le tomará, le sacará de las muchas aguas, a lugar espacioso le llevará. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Estoy leyendo lo que dice el Salmo. ¿Y sabe por qué todo eso? Porque se agradó de usted. Entonces haga de Dios su amparo, haga de Dios su fortaleza, haga de Dios su pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos a dejar hasta ahí. La semana entrante continuamos. Si usted quiere leer los capítulos anteriores a 2 de Samuel 22, léalas, porque eso ayuda a ubicarse uno en ese Salmo 18, que también puede leerlo y se dará cuenta que estamos hablando de lo mismo. Muy bien, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias en esta mañana y vamos a bendecirlo. Para todos ustedes que están presentes, siempre estaremos aquí los domingos, 10 de la mañana. Para los que están virtualmente, siempre estaremos aquí a las 10 de la mañana los domingos. Oremos al Señor y demos gracias. Piense en el Señor, deje que su mente pueda recordar todo lo que usted ha oído, ha aprendido y ya sabe que es una realidad en su corazón. Hay cosas que sabemos de Dios que todavía
no han llegado a lo profundo del corazón. Hay cosas que nosotros decimos, sí, Dios es grande, pero a veces grande, ¿como qué? Porque a veces hay situaciones que nosotros consideramos más grandes. Dios no va a resolver eso, Dios no puede hacer eso. Dios es grande, pero no siempre tan grande como las dificultades, los problemas, las necesidades que hemos atravesado. Hay que aprender a ver a Dios como Dios es. Si usted puede esta semana practicar una y otra vez lo que David dijo en esos versículos 2 y 3 de 2 de Samuel 22, seguramente usted va a empezar a tener una dimensión diferente de las cosas. Primero va a ver a Dios como realmente es y también va a poder ver sus problemas, dificultades, sus situaciones complejas en la dimensión que realmente deben tener. Nunca los problemas serán más grandes que Dios. Puede que sean más grandes que nosotros. Y muchas veces lo hemos dicho, es que no tengo cómo resolver esto. Es que si así hiciera el máximo esfuerzo, si así recogiera los recursos que tengo, nunca podría salir de esta situación. Claro, en su propia capacidad y con sus recursos nunca lo haría. Pero como no está poniendo sus ojos y confianza en usted y su capacidad, sino en el Señor y la capacidad de Él, entonces las cosas empiezan a tener un tinte diferente. ¿Qué le queda grande al Señor? ¿Qué le supera al Señor? ¿En qué el Señor tiene que decir, aquí no pude? ¿Qué situación Dios no puede resolver? Recuerde lo que dijo David, si tiene que mover cielo y tierra, si tiene que volar en el viento, si tiene que cabalgar sobre querubines, si tiene que moverse entre las aguas, si tiene lo que tenga que hacer, lo hará y nada lo limitará. Pero cuando yo he clamado a Él y Él me ha escuchado, siempre ha actuado y de todos mis enemigos me ha librado. Eso es lo que en resumen dice este pasaje. Pero no solamente para saber lo que dijo David, sino para vivir lo que vivió David, para experimentar lo que experimentó David, para ver el futuro como David lo veía. A él no le quedaba mucho tiempo, de pronto para usted hay muchos más meses y años que Dios tenga guardados. Pero no podemos irnos hacia el futuro, no podemos avanzar hacia el mañana con incertidumbres, miedos, emocionalmente atorados, drenados, debilitados. No, tenemos que ir con seguridad, con confianza, porque el Señor es mi apoyo, dijo él. Aunque los enemigos sean más grandes que yo, no importa. Aunque me cogieron en el peor momento de mi vida, no importa. Mientras Dios sea mi refugio, mientras Dios sea mi fortaleza, mientras Dios sea mi escudo, mientras Dios sea mi lugar seguro, mientras Dios sea mi Salvador, no habrá nada que me haga daño. Y declárelo. Tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Sabe por qué? No porque lo merezcamos, no porque lo hayamos alcanzado, porque hayamos hecho mérito. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia allí, porque se agradó de mí. Dios se agradó de usted en Cristo Jesús. Cuando usted aceptó a Jesús como su Señor, como su Salvador, Dios se agradó de usted. Por eso hace lo que tenga que hacer. No le va a abandonar, no le va a dejar jamás solo, sola. Siempre va a estar allí a su lado. Si usted esta semana sigue leyendo este capítulo y los revisaremos la parte segunda dentro de 8 días, usted va a encontrar que este capítulo fue el inspirador de una canción que nosotros muchas veces hemos cantado. Que esta canción que David en su tiempo entonó de pronto con otra música, pero con la misma convicción en la que nosotros cantamos hoy. Cuando decimos con nuestro Dios nosotros saltaremos muros, con nuestro Dios desbarataremos ejércitos, con mi Dios atesaremos arcos de bronce. Cuando decimos eso está inspirado en el Salmo de David, porque así es cierto, con el Señor no hay nada que sea imposible. Así que en este día ponga en perspectiva correcta las cosas. Problemas, dificultades, necesidades, enemigos, adversidades, muy bien.
Déjelos allí. Ahora mire hacia el Señor. Cuán grande es Él. Y si Él tiene que resolver esos problemas, ¿será que le queda grande al Señor hacerlo? Seguramente no. Entonces declare que ya ese problema, esa necesidad, esa adversidad, esa dificultad quedó resuelta, como lo dijo David. Él me libró de todos mis enemigos. Dios le librará a usted. Dios actuará y le sacará adelante. No hay nada que lo pueda limitar a Él. Ore al Señor en el nombre de Jesús y dé gracias a Dios. Haga esas declaraciones. Usted no sabe lo importante que es cuando uno dice: Dios es mi libertador, Dios es mi lugar seguro, Dios es mi escudo, Dios es mi fortaleza, Dios es el refugio en los tiempos de angustia, Dios es mi auxilio cuando tengo dificultad. Cuando usted dice eso, el cielo y la tierra tiemblan, porque sabemos quién va a actuar y cómo lo va a hacer. Digámoselo al Señor y cantémoslo, y cantemos con convicción. No solamente son canciones para animarnos y son canciones para tener en nuestras reuniones, sino muchas veces declaramos lo que creemos a través de lo que cantamos, como David lo hizo. Entonces dígaselo: con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos desbarataré. Bendito seas, santo eres. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Todo lo que dice este pasaje. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Y Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Qué bueno poder cantarle al Señor. Él es mi libertador. Él sea, santo es mi libertador. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, porque tú eres para nosotros esto que tu palabra dice. Hemos dimensionado en alguna forma, pero sabemos que es mucho más de lo que alcanzamos a entender. Manifiéstate así como eres, el Dios grande y poderoso, el Dios que no conoce la derrota, el Dios que no conoce límite.
Manifiéstate sobre todos y cada uno de nosotros, nuestras familias y circunstancias. Y permítenos a nosotros levantar un cántico como lo hizo David cuando vio que tú, oh Dios, derribaste a todos sus enemigos. Cuando no dejaste en pie ninguna de sus dificultades, cuando le enseñaste a resolver cada situación, a no quedarse emocionalmente atorado en las cosas. Permítenos a nosotros avanzar con libertad, con seguridad, con confianza, Señor. Te oramos por el país, te oramos por las condiciones que vivimos, por las condiciones que vendrán, te oramos por las circunstancias que en el mundo hay. No se avecinan buenos tiempos, pero sabemos que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, eres el refugio en el lugar y el tiempo adecuado, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien. Que Dios me les bendiga. De hoy en 8 días, la segunda parte de 2 de Samuel capítulo 22. Que Dios les guarde. Muchas gracias.